Hola, aquí estoy saludándolos con este precioso vestido para bebé, con esta flor que tiene aquí combinado con este color. Aquí tengo esta puntada que está tan sencilla pero tan bonita que la puede tejer para cualquier labor que tenga. Está muy fácil de hacer. Aquí tiene esta orilla preciosa también. Ahí está. Es algo muy sencillo, muy fácil, rápido de tejerse en cualquier medida que usted la quiera tejer. Ahí está bello, preciosa la espalda con sus botones. Ok, esta es la información del hilo que usé. Este se puede comprar en esta tienda, diferentes colores muy bonitos. Aquí está, esta es la marca. Esta es la línea Sinfonía. Son 100 gramos, son 200 metros cada madeja, 3.52 onzas, 218 yardas. Es 100% algodón. El gancho 4.5 milímetros. 3 botones. La aguja para coser los botones con cualquier hilo. Lo puede para coser los botones. Ok, para la flor voy a usar este color verde. Es un verde pistache muy bonito. Voy a tejer 2 hebras para tener la flor un poquito grande. Voy a colocar en el centro de la flor estos 2 florecitas y esta cuenta para poder sostenerlas. Usted le puede colocar 2 botones, uno grande y uno mediano, para que haga contraste con el vestido o para lo que lo vaya a usar también. El gancho es número 1, que son 2.75 milímetros. Ok, voy a empezar el tejido con 51 cadena. Todo el cuello se va a tejer con medio punto doble. Usted le puede aumentar 10 cadenas o disminuir 10 cadenas según el grueso del hilo o estambre. Tejemos en la segunda cadena el primer medio punto doble. Cada espacio de cadena vamos a tejer medio punto doble la primera vuelta. Terminé la primera vuelta, vamos a tejer la segunda. Una cadena, le damos vuelta al tejido y voy a tejer 4 medios puntos, uno en cada espacio, medios puntos dobles. Aquí tengo 3, 4. Aquí vamos a hacer el aumento en el siguiente espacio. Así vamos a tejer 4 puntos y hacemos un aumento en la vuelta 2. Aquí terminé la vuelta número 2. Aquí está el último aumento y tejí 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos para terminar la vuelta. Empezamos la número 3, una cadena, le doy vuelta al tejido y empezamos en el primer espacio, medio punto doble. Este segundo punto es medio punto doble. Ahí hice un error, pero es medio punto doble, igual que los demás.
En este espacio tejemos un aumento, en el tercer espacio, y vamos a tejer 1, 5, 6. En el espacio número 6 tejemos un aumento, ahí está. Cada 5 puntos vamos a tejer un aumento, la vuelta 3. Aquí vamos a terminar la vuelta 3. Aquí está el último aumento y solamente tenemos 2 puntos para terminar la vuelta, y ahí está la número 3. En la vuelta número 2 aumentamos 9 puntos. En la vuelta número 3 aumentamos 10 puntos. Vamos a tejer la número 4, una cadena, le damos vuelta al tejido y tejemos medio punto doble. Vamos a hacer el aumento. Aquí está un aumento de la vuelta anterior y aquí está un aumento de la vuelta anterior. Aquí está. Vamos a hacer el aumento en la mitad de cada aumento de la vuelta anterior. Aquí tenemos un aumento, aquí tenemos el otro espacio, hacemos un aumento en la mitad y así vamos a hacer la vuelta, la número 4. Aquí está el aumento anterior y el aumento anterior. Se puede hacer el aumento aquí o en el siguiente, no importa, solamente hacer un aumento en ese espacio. Aquí lo estoy tejiendo el aumento y vamos a continuar. Les voy a decir cuántos aumentos se hicieron en esta vuelta, la número 4. Ok, aquí está terminada la vuelta número 4 con 9 puntos de aumento. En la siguiente vuelta vamos a tener 10 aumentos, en la siguiente 9, así vamos a estar aumentando. Usted va a tejer las vueltas que necesite, que quede la forma, el espacio que quiera que cubra hasta los hombritos, el espacio que usted quiera tejer. Así vamos a continuar, solamente aumentando. Aquí vamos a empezar las 5 para darles la indicación cómo vamos a empezar. Aquí ya tengo tejida la cadena, el medio punto doble. Aquí tenemos el primer aumento. Vamos a aumentar a la mitad de espacio en este lugar. Aquí aumentamos, aquí está el aumento y aquí está el aumento, a la mitad aumentamos, aquí está. Entre más vueltas vaya a tejer, este espacio se va a agrandar. Ahí está. Así vamos a continuar. Van a ser los mismos cantidades de aumento. Ahorita en la número 5 vamos a aumentar 10 puntos. En la número 6 van a ser 9. Y así vamos a continuar hasta tener 14 vueltas o 12 vueltas o 16 vueltas, las que usted necesite. Vamos a tejer. Al final de cada vuelta tenemos el último medio punto. Tenemos que tejerlo. Ahí nos falta un punto. Tiene que tener atención en este espacio porque si no va a estar disminuyéndose un punto si no se teje el último. Ahí está. Ok, aquí está terminada
la parte de arriba. Aquí la pongo al lado de la espalda. Ahí está, esta es la forma. Son 12 vueltas que tejí. Usted puede tejer más vueltas según el grueso del estambre o del hilo. Aquí tengo 6 vueltas con 9 aumentos y 5 vueltas con 10 aumentos. Usted puede ponerle 10 en cada vuelta, 10 aumentos, para que no tenga problema para sumar los puntos. Yo tengo 154 puntos la última vuelta. Los 154 puntos le voy a enseñar cómo vamos a separar. Para los puntos que usted tenga, los va a dividir en dos partes. Son 77 puntos. Aquí los estoy marcando la mitad. Los 77 en este lado y los 77 en este lado. Ahora estos 77 los tenemos que dividir para tener, este es el hombro. Los 77 entre 2 son 38 puntos. Aquí los estoy marcando. En esta parte de aquí estoy marcando. Ok, si tengo los 38 puntos en este espacio de la cuarta parte, aquí tenemos 20 y aquí tenemos 18, la mitad de la manga, ya son los 38. Acá tenemos también los 38. Aquí son 18 y 18 es la manga. Ahí está. En total aquí son 36. De la manga son 36. Y aquí son 20. Ahí está. Este lado también igual. Ahí está marcado. La manga ya le enseñé cómo se separan los puntos. Vamos a continuar la primera vuelta de la falda. Ok, les voy a dar otra opción para la manga según el grueso del estambre o hilo que estén tejiendo. También se puede tejer con 4 cadenas. Si es muy delgado el hilo, le pueden tejer 8. Si es grueso como este, le pueden tejer 4. Aquí está 1, 2, 3, 4 abajo de la manga. Y aquí tenemos 18 puntos y 18 puntos. Le vamos a tomar de la parte del frente o la parte de atrás, le vamos a tomar 2 puntos, agregarle 2 puntos y 2 puntos de la parte del frente y de la parte de atrás para que esté un poquito más grande. Los demás puntos todo es igual. Es todo la idea que les doy para que tenga dos formas de cómo figurar o separar la manga. Ok, aquí ya vamos a empezar a tejer un solo lado del tejido. Este es el lado derecho que ya vamos a tejer. Aquí tenemos el último punto que tejimos. Tomamos los 2 lazos de la primer cadena y deslizamos el punto. Ahí está. Vamos a tejer los 20 puntos que tengo hasta aquí, medio punto. Voy a tejer una cadena y medio punto en el mismo espacio.
en cada espacio medio punto. Estábamos tejiendo medio punto doble. Esta vuelta, la primera, vamos a tejer medio punto solamente. Aquí terminé los 20 medios puntos. Vamos a tejer 8 cadenas. Ocho cadenas, y esta es la manga. Aquí tenemos 36 puntos en la manga. Los vamos a pasar sin tejer. Esta marquita corresponde a la manga. Voy a empezar en el siguiente espacio. Estamos tejiendo el frente. Ahí está la parte del frente. Medio punto hasta este espacio que tenemos. Esta es la mitad. Hasta aquí vamos a tejer medio punto. Ok, aquí terminé la parte del frente, medio punto, las 8 cadenas, y este espacio de la parte de atrás de medio punto. Deslizo el punto en el primer medio punto de la vuelta y ahí cerramos la primera vuelta. Vamos a tejer 2 cadenas y tejemos en cada punto un punto alto. Toda la vuelta donde tenemos la cadena, en cada cadena también tejemos un punto alto. Ok, aquí voy a cerrar la vuelta del punto alto. Deslizo el punto en la segunda cadena. Voy a tejer una cadena y vamos a empezar la siguiente vuelta. Es la número 3, medio punto en cada espacio. Toda la vuelta medio punto. Ok, aquí está la vuelta de medio punto, la vuelta número 3. Estoy tejiendo la número 4 con una cadena. La empecé y empecé con un medio punto. Aquí voy a indicarles cómo la empecé. Solamente medio punto en un espacio y 2 en un solo espacio. En un espacio medio punto y en el siguiente 2 medios puntos. Un espacio, medio punto, 2 en el siguiente. Así toda la vuelta la tejí. 1 y 2 en el mismo espacio. Solamente deslizo el punto. El siguiente punto tengo un solo punto y terminé con 2. Ahí está. Si su hilo es muy delgado, puede tejer según vea usted la forma de la falda. En esta vuelta número 4 va a llevar el inicio de lo amplio que quiera la falda. Le puede tejer 2 puntos en 2 espacios seguidos y en el siguiente un solo punto. Es según también el hilo, el estambre que vaya a tejer. Si se quiere guiar por este, está bien. Aquí vamos a empezar
La vuelta número 5 ya es el motivo de la falda. Cada vuelta se va a iniciar en esta forma para no marcarla con cadenas. Alargamos un poco la cadena o el lazo en el gancho. Tomamos con el dedo el lazo para que no vaya a salir del gancho. Por la parte del frente giramos el gancho por arriba del hilo, tomamos la lazada y sale por en medio de los dos hilos. Ahí está. Se cierran los dos puntos con una lazada y ahí tenemos el punto alto y el medio punto, que es el punto del motivo, en el mismo espacio. Pasamos un punto sin tejer en el siguiente, un punto alto, medio punto en el mismo espacio, pasamos un punto sin tejer en el siguiente, tejemos los dos puntos, un punto alto y medio punto en el mismo espacio, pasamos un espacio, en el siguiente un punto alto y un medio punto. Así vamos a estar tejiendo la vuelta número 5, dos puntos en un solo espacio y pasamos uno sin tejer. Ahí está. Aquí tejí los últimos dos puntos de la vuelta 5. Voy a deslizar el punto, tomo dos hilos del punto alto, lo deslizo en este mismo espacio donde deslizamos el punto. Empezamos la siguiente vuelta, la número 6. Pasamos un punto que es este del medio punto que hicimos aquí de la vuelta anterior. Estamos en el punto alto, aquí está el punto alto, tejemos el punto alto y medio punto en el mismo espacio. Estamos pasando sin tejer el medio punto y en el punto alto tejemos el punto alto y el medio punto, pasamos el medio punto, aquí está en el punto alto, tejemos
lo mismo que estamos tejiendo, así vamos a tejer cada vuelta. Paso este espacio en el siguiente, ahí está. Así vamos a tejer todas las vueltas, tomando el punto alto para tejer solamente. Ok, es la segunda vuelta de la falda. Tengo 4 puntos en cada manga aquí en este espacio. Cada 10 vueltas le voy a aumentar para que no quede tan estrecha la falda. Cada 10 vueltas. Yo cuando tenga las 10 vueltas les voy a mostrar cómo vamos a ir aumentando un poquito. Ok, aquí estoy en la vuelta número 10. Cada 10 puntos voy a hacer un aumento. Como voy a tejer primero los 9 y hago el aumento. Aquí mismo está el espacio donde todavía no termino el punto. Tengo un punto alto y voy a tejer medio punto. Ahí está. Aquí mismo voy a tejer el aumento en el mismo punto. Un punto alto y un medio punto. O sea que 2 veces tejemos lo mismo en el mismo punto. Ahí está el aumento. En el número 10 voy a hacer el aumento. Cada número 10 del punto, contando de este espacio que voy a empezar, paso el punto y aquí es el número 1. Y en el número 10 hago mi aumento. En total, para terminar la vuelta 10 voy a tener 6 aumentos, 6 puntos más. Cada 10 vueltas voy a hacer un aumento en la misma forma que hice este. Lo voy a hacer cada 10 vueltas. Ahí está. Probablemente tenga que tejer 30 vueltas para darle el tamaño de la falda. Ahí terminé la falda del vestido. Estos son los aumentos. El primer aumento queda como en esta forma porque es la forma en que está llevando la parte desde arriba. Ahí está, tengo 3 aumentos. Aquí está, es en la misma vuelta. Los de arriba es la misma vuelta donde van. Aquí tengo 1, 2, 3 por la parte de atrás, 4, 5, 6. En la parte de abajo es 1, después de 10 vueltas, 1 en cada mitad del aumento anterior. Es 1, 2, son los mismos aumentos. Aquí tengo 3, 4, 5 y 6. No marqué estos dos, pero son los mismos aumentos, nada más que intercalados. Voy a empezar a tejer la orilla del vestido. Aquí terminé la última vuelta, la número 30. Paso un punto sin tejer. En el siguiente espacio un punto alto. En el mismo espacio un segundo punto alto, 3 cadenas. Tomo los 2 lazos del punto alto del último, medio punto. En el mismo espacio tejo 2 puntos altos. Paso un punto sin tejer y en el siguiente medio punto. Paso un punto sin tejer y en el siguiente
vamos a tejer el mismo grupo de 4 puntos altos con 3 cadenas, el piquito de 3 cadenas, y en el mismo espacio tejemos el siguiente grupo de puntos altos, paso un punto, ahí está. Así vamos a tejer toda la orilla del vestido. Precioso. Ok, aquí ya terminé el último grupo de puntos altos. Deslizo el punto y aquí ya cortamos el hilo. Está terminada la orilla. Ok, estoy en la parte de atrás, al lado derecho del tejido. Es la parte de atrás del lado derecho donde van los ojales. Aquí solamente puse la punta del hilo. Ya tejí una cadena. Voy a tejer medio punto, vamos a ir tomando el espacio donde está el punto, ir tejiendo el medio punto sin poner demasiados puntos, solamente el que va pidiendo el tejido. Así vamos a llegar a hasta este espacio. Esta vuelta que sigue aquí es la primera vuelta de la falda, es el medio punto. Aquí voy a deslizar el punto solamente y regreso la vuelta. Voy a poner el hilo al frente, voy a regresar, vamos a tejer aquí mismo, tejo 1, 2, 3 cadenas y paso solamente un punto y medio punto, 2, 3, 6, 2 cadenas, paso un espacio sin tejer, 1, 2, 3, 6, 2 cadenas y un último medio punto. Ahí está terminado. Estos son los 3 ojales, 1, 2 y 3. Aquí no me gusta tener tanto hilo, pero no había otra forma. Aquí corto el hilo y vamos a perder las puntas lo mejor que se pueda. Ok, esta es la parte de los botones. Aquí está, anudé el hilo. Ahí está la misma vuelta donde se terminó esta. Y tejí una vuelta de medio punto. Le doy vuelta al tejido y voy a tejer una vuelta por el lado revés del tejido de medio punto para poner los botones. Ok, hice la vuelta por el lado revés y una tercera vuelta por el lado derecho. Aquí ya corté el hilo y voy a coser los botones y a perder las puntas. Esto que acabo de tejer va a ir por debajo y esto va a ir arriba en esta forma. Ok, aquí están ya los botones en la manga. Aquí anudo el hilo, le tejo una cadena y empiezo el punto alto hasta este espacio, igual que hicimos la orilla de la falda. Igual vamos a tejer la manga. Aquí está terminada. En el último punto
Ahí se terminó. Estos son los espacios que se tejieron. Y ahí ya está toda lista. Nada más de ponerle la flor. Precioso. Y ahorita ya nada más la otra manga. Ok, empecé la flor con 5 cadenas para formar el círculo. Ahí está. Tejí 4 cadenas. Tejo 7 puntos altos. Con una cadena de separación en cada punto alto. Este es el último punto alto, una cadena, y deslizo el punto en la tercera cadena. Una cadena, medio punto, dos cadenas, medio punto, dos cadenas, medio punto. Cada espacio tejemos 2 cadenas con medio punto. En cada punto alto, medio punto, 2 cadenas. Aquí deslizo el punto en el medio punto que tejimos. Ahí está, queda arriba la cadena. Deslizo el punto la primera cadena. Voy a tejer 1, 2, 3 cadenas y tejo 4 puntos altos de 2 lazadas. Ahí está 4 puntos altos y las 3 cadenas. Cierro los puntos, 3 cadenas, deslizo el punto, deslizo un punto y aquí mismo en este espacio voy a formar el mismo grupo de 4 puntos altos y con 3 cadenas y 3 cadenas de regreso. Así vamos a tener 8 en total. Ok, ahí ya están los 8 pétalos. Ya nada más corto el hilo y le voy a coser el centro. Ahí ya va a estar terminada. Ok, cuando tenemos que hacer esto y tenemos ya sea una cuenta o un botón y el hilo es grueso, este hilo no es tan grueso, pero mi aguja no entra aquí. Yo necesito el hilo, tomo un gancho, el más delgado que tengo. Como necesito el hilo arriba, voy a tomar el hilo para sacarlo. Ahí está. Aquí tengo la cuenta también está muy delgado el orificio. Tomo el hilo, igual lo tomo en esta forma y regreso de nuevo. Tomar el hilo en esta forma con el gancho. Ahí está la flor ya. Usted la puede
poner donde le guste, puede ser en el cuello también. Ahí está. En el cuello no le tejí nada alrededor porque se me hace muy pequeño para todavía ponerle más, no se va a ver bien. Aquí están ya las mangas, los botones. Ahí está. La falda está preciosa. Ahí la tiene. Son 200 gramos todo el tejido. Ok, ahí está, bello, precioso que quedó ese vestido. Ahí lo tiene, con esa orilla también. Se ve precioso. Esta puntada me encanta, está muy bonita. Ahí lo tiene. Está bello. Espero que también a usted le guste, que lo teja en cualquier color, que le ponga el adorno que guste. Ahí lo tiene. Precioso. Gracias, saludos a todos, un abrazo. Los espero el próximo video y no se les olvide darle like, suscribirse si les gustan mis videos. Hasta el próximo.